el paro, los estudiantes, la CUT, los indígenas, pero también vamos a tener a un integrante del Centro Democrático, Sergio Araujo, quien nos va a estar respondiendo porque él defiende la postura de la ministra del Interior. No pudieron. Ah, no, bueno, pero ya está de cuarta tendencia, Julio. Numeral no pudieron. Pero es Ah, no que pudieron. con Andrea es todo así. Sí, inmediato. No, pero no, todavía no está la tendencia de ella. Espere, sí. La de la ministra está desde hace como Dos 18 horas, días. 2 días. Exacto. Y la de nosotros, pues entonces la invitación para que nos digan, ¿pudieron o no pudieron? Ah, es decir, el numeral es numeral pudieron o no pudieron. Exactamente, para Ya, que las personas listo, ya lo mismo. completen. Y ya estamos al aire en W Radio Colombia. ¿Y Manzano ya está conectado? No, yo veo un anuncio. Mire que ya la pongo siempre para verla. ¿Así? Eso sobra, Sí, esa sí, aclaración, sí. ¿Sigue no, es viendo el un momento. anuncio, Rafa? No, ahora veo W Radio, nada más. Me A siento ver. tristísimo, Andrea. Y No, otra vez espere. un Ya anuncio, vehículos del Camino Ford. pronto va a haber ese, Pero si ese ya azul tenemos eléctrico. 800 personas conectadas y va subiendo. Ay, Pues sí, yo ya también la mi, estoy com- viendo. ¿Sí? Sí. mi computadora me tiene inquina. No, ¿cómo así? ¿Será Ana que le hizo algo a esa computadora? Ahora, que- ¿Pudieron ahora, o ahora que lo no dice, pudieron? Numeral pudieron o no pudieron. Esta es la W. Recuerden que nosotros seguimos firmes con En Navidad Pido. Es que esto confunde mucho. Félix, usted hablaba del premio Goya. Sí, Quiero contarle que IndieWire eh, escogió las 20 mejores películas del año. La número uno fue Dolor y Gloria. sí. La número dos fue The Irishman. Y la Ajá. número tres fue Monos. Ah, qué bien. Qué bueno. Eso es en el IndieWire. Qué bueno. Y también está el BFI, que es el British Film Institute. Escogió las 50 mejores películas del año. La número 50 se llama The Mule con Clint Eastwood. Y ahí usted va pasando por películas y películas. Esta es la Biblia inglesa. La Biblia inglesa. Y usted sigue pasando y ve The Joker en el número 39 y ve No Data Plan en el número 37 y ve América y ve Zombie y ve Synonymous y sigue pasando y llega al puesto 30 y hay una película inglesa que se llama In Fabric y sigue pasando y viendo películas ahí. Llega al 27 y ve una película que se llama Ad Astra y sigue pasando La de y Brad Pitt. está Esa. de, de Farewell, es la de Brad Pitt, está otra que se llama Transit, una película alemana, una película sueca, después una película rusa, y sigue pasando, y se encuentra en el puesto 19 a Jennifer López, Hustlers, Ujú. y después se encuentra Happy as Lazaro, una película italiana, y El Faro, que es una película bellísima, y Forsama, que es una película siria, pero sigue pasando, porque como está larga, y llega al puesto número 13 y se encuentra a Monos, Qué bien. Alejandro Landes, Colombia. Qué bueno. No, BFI, British Film Institute. Ahora la pregunta es, acá, ¿cuál fue la número uno? Vamos para allá. Vamos llegando porque eso no es fácil. La número 4, Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. La número 3, El Irlandés, Martin Scorsese. La número 2, Parasite, Corea del Sur. es espectacular esa película. Usted habló de esa, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta esa película, me parece Y la espectacular. número 1 se llama The Souvenir, inglesa. Ah, esa no la he visto. The Souvenir. La famosa The Souvenir. Número 1. ¿Hay noticia a esta hora? Cristian, ¿qué pasó? Julio, en primicia, W Radio confirmó que el club de fútbol Cúcuta Deportivo fue citado por la Superintendencia de Sociedades a una audiencia por incumplimiento de acuerdo de organización, haciendo referencia al acuerdo de organización empresarial que se había acogido en el año 2012 y que como resultado en 2013 estipuló que el Cúcuta obtuvo un plan de pagos hasta el año 2026 de sus deudas que a esa fecha eran de 13.000 millones de pesos. Sin embargo, la firma Horazán Abogados confirmó que en los recientes meses el ente de control y vigilancia empezó a recibir quejas reiteradas de algunos acreedores, como por ejemplo el caso del exjugador Wilson
Wilson Carpintero y algunos hoteles que sirvieron de concentración al Cúcuta acerca de que él mismo venía incumpliendo los gastos de administración, es decir, obligaciones de su acuerdo de pagos, lo que llevó a que la Superintendencia de Sociedades citara para el próximo 20 de enero del 2020 al Cúcuta audiencia. En dicha audiencia el equipo deberá confirmar si ya pudo ponerse al día en sus obligaciones o logró un acuerdo con los acreedores que le permita seguir con su acuerdo de pagos. De no darse esta respuesta, según los abogados, como lo estipula la ley, la Superintendencia podría declarar en liquidación al histórico equipo de fútbol profesional colombiano. Esta es la W, hay un oyente a esta hora. Jimmy, buenos días. Jimmy. Aló, don Julio, buenos días. Buenos días. Don Jimmy, ¿qué nos quiere decir hoy? Don Julio, es que yo todos los días lo escucho hablando a usted sobre los ratings. Y pues yo quiero contarle mi historia con la empresa que realiza los ratings en Colombia. ¿Y cuál es su historia? Mi familia fue seleccionada para que nos instalaran los equipos que miden el rating. En mi casa hay 4 televisores y después de un año nos instalaron los equipos. Resulta que yo por lo general, o mi familia, no ve casi televisión nacional. Por lo único que vemos en mayoría son los partidos del América, que deben tener un gran rating. Pero resulta que después de mes y medio de habernos instalado los equipos, nos dijeron, no, nos los vamos a llevar porque, según el operario, nosotros no servíamos. O sea, no servíamos porque, no entiendo, solo vemos televisión internacional. Entonces, cada vez que yo lo escucho a usted hablando de los ratings, pienso en eso, digo, hola, ¿no será que hay un montón de gente que no sirvió? Un saludo Pues muy sí. especial a don Alberto y al señor Calvás. Muchas gracias, muy amable. Me quedo pensando en la observación del oyente, porque también pienso en la compañía que hace la encuesta, Alberto. ¿Para qué tienen a un señor al que a ustedes le pagan por ese servicio? No, venga, le cuento. A uno le dicen, le vamos a dar un regalito. El regalito consiste en una licuadora, un triturador de alimentos, ese tipo de cosas. Yo me puse muy contento cuando me los iban a instalar porque yo quería que vieran la programación que se ve en mi casa. Nos vemos NFL, NBA, yo pago los paquetes exclusivos de eso. Y yo decía, bueno, me van a medir con eso. Qué rico que vean todo lo que yo veo, que no solo digan que se ven los programas que anuncia Julio Sánchez Cristo en la W. Pero no, resultó que no, que al mes y medio yo no servía y no me dieron más explicación. Obviamente, ellos le hacen firmar a uno un contrato de que uno no puede decir nada de esto. Yo estoy llamando porque a mí me parece terrible que usted todos los días le gaste tanto a los ratings, sabiendo que esos ratings pues no reflejan la realidad nacional. Sí, yo le respeto su opinión, pero yo no tengo otra medida sino esa. Porque Alberto, ¿yo qué más hago? Yo leo lo que me manda los canales, pero yo no estoy promocionando, yo estoy contando qué está viendo la gente. Sí, Pero la inquietud del oyente vale la pena, ¿no? Sí, O sea, él deja de ser interesante para Ibope porque no ve canales nacionales. Entonces le dicen, usted no nos sirve para eso. sí, pero además incluye la crítica de que se le dé tanta publicidad o espacio a los ratings en la W, porque ningún otro medio lo hace con tanta frecuencia y las personas que encuentran que sus programas de predilección no tienen la mayoría de oyentes o de televidentes, pues se molestan con ese tipo de resultados de la misma manera que las encuestas producen molestia a las personas que ven a sus candidatos perdiendo. Fíjese, los ratings lo que sirven es, en teoría, para las agencias de publicidad, para ver dónde deben colocar sus productos, ¿no? Nuestro amable oyente decía que él ve NFL, el canal internacional, Cable. etcétera, cable, con lo cual allí, digamos, depende de que no se puede meter los medios, digamos, las agencias de publicidad no meten ahí publicidad, con lo cual se llegaría a un contrasentido estar colocando paper meters en casa de personas que el resultado de su audiencia no tiene incidencia en el mercado publicitario, ¿no? No, Por sí la supuesto. tiene, Rafa. Pero no, claro que la tiene. Ellos miden todo el cable. Pues por eso saben que él no ve televisión abierta. Por Y eso. el cable lo miden. Y él debería ser un termómetro para el cable.
Pero en el cable sí hay publicidad, Rafa. Pero no creo que sea... Hay publicidad y mucha. No creo que cueste lo Pero mismo, ¿no? Eso ha sí, disminuido pero ese no es el- sustancialmente. Ese no es el lío, ese no es el lío si cuesta o no. Pero esa información le sirve a alguien para invertir en donde está viendo este señor. Sí. Mm. A Pero alguien es le que sirve. lo mismo que pasa con las encuestas políticas, por eso hago la referencia. El origen de la encuesta política era ayudar a los candidatos a medir sus posibilidades para ver si cambiaban o modificaban sus propuestas. Pero se convirtió en un acto de proselitismo. Exacto. Y con Sí. las encuestas y con los ratings pasa lo mismo, Lo mismo. que Me da este una oyente pena y con muchos ustedes. otros interpretan que la W al leer ratings está promoviendo a alguien y criticando a alguien. Es que no se puede pelear con el termómetro. El termómetro da un estado de la fiebre, punto. Andrea Díaz dice que continuemos esta conversación mañana, Sí, otro que ella día. tiene su programa listo. 12 por y 1, favor, ¿no? O si se quieren Por quedar, favor. pues... No, por favor, evacuar. Esta es la W en el Evacuar no, tiempo.com. eso no, No. Evacuar es para lo que El sabemos. Caganés en Para que Cataluña. gane. Luisa Mercado, las 5 más leídas en el tiempo.com, que llegó Andrea Díaz con el ¿pudieron o no pudieron? Julio, buenas tardes. La nota más leída es la decisión de un juez de dejar en libertad al conductor del yate que arrolló a una joven de 21 años en la isla de Cholón el pasado sábado. A pesar de esto, José Gertrudis Valencia seguirá vinculado a la investigación. Recordemos que la joven realizaba prácticas profesionales de psicología en la ciudad de Valledupar y en el momento de su fallecimiento se encontraba buceando. El nuevo frente de discusión que abrió la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez con los líderes del paro nacional es la segunda nota más consultada. Esto se debe a que la ministra los acusó de convocar un paro basado en mentiras y de querer derrocar al gobierno. La vicepresidenta, por su parte, coincide con la ministra al decir que las movilizaciones tuvieron su origen en engaños y mentiras. En tercer lugar se encuentra la pareja de esposos que está detrás de la muerte de un profesor universitario. El hecho ocurrió en diciembre de 2018, pero hasta hoy fue capturada esta pareja señalada de causarle la muerte con una sobredosis para hurtarlo. En cuarto lugar está el paso a paso de cómo se fija el salario mínimo en el país, puesto que este jueves es el día clave para el inicio de las negociaciones de la mesa tripartita. Y el relato de un hombre que confesó que tiene relaciones sexuales con otros hombres, pero que no es ni gay ni bisexual, es la quinta nota más leída. Allí se expone que estas personas tienen un riesgo 22 veces mayor de contraer VIH. Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Gracias por continuar en la W Radio cuando llega la tarde y cuando les planteamos tocar de fondo el tema del paro nacional. ¿En qué va? Si pudieron o no pudieron, les proponemos este numeral para que participen hoy en nuestra cuenta de Twitter, W Radio Colombia, y ustedes pueden desde su cuenta pues participar con numeral pudieron o no pudieron, numeral pudieron o no pudieron. Vamos a estar leyendo todas sus opiniones y todo esto porque generó mucha polémica un trino de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. De hecho fue un hilo de trinos donde ella dice que no pudieron pues hacer lo que estaba en contra del gobierno, según ella, lo que se considera como un sabotaje a las políticas del gobierno nacional. Y durante este fin de semana, pues fue polémico este mensaje que envió el gobierno a través de su jefe de la cartera política. Por eso vamos a hablar aquí con varios de los voceros del paro nacional. Tendremos a Jennifer Pedraza, líder estudiantil, pero también vamos a tener a Sergio Araujo, quien es integrante del Centro Democrático y quien defiende la postura de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Vamos a tener también a Nelson Alarcón de FECODE, vamos a tener al representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro.
Vamos a tener a Diógenes Orjuela de la CUT. Ya les vamos a contar quiénes son todos nuestros invitados para hablar de este tema de hoy. Numeral, ¿pudieron o no pudieron? Ustedes pueden participar ya y pueden conectarse en Facebook, en W Radio Colombia. Ustedes ingresan a la cuenta de Facebook y ahí ya estamos conectados para que ustedes vean todos los protagonistas de esta noticia. ¿Para dónde va el paro nacional y si pudieron o no pudieron? Mientras tanto, vamos a actualizar las noticias porque el presidente Iván Duque negó que la creación de una holding financiera genere una masacre laboral, como lo denunció el Comité justamente Nacional del Paro. María Camila Correa. Hola Andrea, buenas tardes. Sí, el presidente Iván Duque respondió a algunas de las 13 peticiones del Comité Nacional del Paro, entre ellas la derogatoria de ese decreto que creó el holding financiero, y recordó que este se creó tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Congreso, que incluso representa a todos los ciudadanos estorios. 8 del decreto. Dice, la creación del Grupo Económico Bicentenario no afectará las plantas de personal de las empresas vinculadas. Más claro no puede ser. Es que eso va a ser para privatizar a las empresas. La única de las instituciones que está ahí con participación privada es el Banco Agrario, que tiene el 1%. Y explícitamente se dice ahí que no se va a privatizar. Andrea, sobre las reformas al acuerdo de paz, dijo que los negociadores del anterior gobierno están totalmente invitados a las conversaciones, y en unos minutos Diego Molano, el coordinador de la Conversación Nacional, y el embajador Angelino Garzón, quien es uno de los mediadores entre el gobierno y los del Comité del Paro, van a dar un pronunciamiento. Ya en minutos volveremos a contarles de qué se trata. María Camila, vamos a quedar muy pendientes porque sería muy pertinente poder hablar con Diego Molano, quien es el delegado del gobierno en este caso, en este diálogo con los voceros del Comité del Paro. Numeral, ¿pudieron o no pudieron? Numeral, ¿pudieron o no pudieron? ¿Usted qué piensa? Vamos a leer todas sus opiniones. Mientras tanto, Lucas, con el apoyo de Cambio Radical, empieza el trámite de la reforma tributaria en el Congreso, ya con el espaldarazo de Germán Vargas Lleras. Exactamente, Andrea, muy buenas tardes. Un proyecto de la mayor importancia para el gobierno del presidente Duque, que está siendo impulsado por el ministro del Interior, Alberto Carrasquilla, el encargado de hacer el anuncio sobre el apoyo del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca. Mi bancada de Cambio Radical desde ya le dirá sí al proyecto de reforma tributaria, lo apoyará porque es la responsabilidad del país y para eso fuimos elegidos. También van a ser fundamentales los votos del Partido Liberal, aunque esta bancada aún no ha tomado una decisión definitiva, sí ha expresado algunas preocupaciones frente a este proyecto de ley. Esto dijo el senador Mario Castaño. Nosotros seguimos muy inquietos sobre los beneficios que tiene sobre diferentes exenciones que tiene la reforma. El Partido Liberal es escéptico respecto a los sectores que están. Nosotros quisiéramos seguir revisando el tema de las zonas francas, quisiéramos también mirar el tema de las tarifas, la rebaja de las tarifas para los grandes contribuyentes. Ahora quedan pocos días de sesiones ordinarias en el Congreso de la República y si este proyecto no es aprobado antes del 16 de diciembre, pues se tendría que convocar a sesiones extraordinarias. Gracias, Lucas. Numeral, ¿pudieron o no pudieron? Ya están opinando en nuestra cuenta en Twitter. Dice Lina Acosta, cuando hay diálogo ciudadano todos podemos. Dice Fabugu, Fabugu, numeral, ¿pudieron o no pudieron? Nunca podrán si las cosas son hechas con violencia y auspiciadas por personas que no les interesa el bien social, sino un beneficio individual. No podrán, dice La Nave de Papel, numeral, ¿pudieron o no pudieron? Amanecerá y ya estamos viendo. Juntos lo haremos. Quien no para es para. Bueno, más de 1.600 personas conectadas hasta ahora en W Radio Colombia. Ya vamos con todos nuestros invitados para saber en qué está el paro, para que usted se entere qué ha pasado con este diálogo nacional, si se frenó, si sigue o qué va a suceder en el país. La Procuraduría justamente convoca a cumbre extraordinaria de diálogo social que permita abordar y dar solución a la protesta social que vive Colombia. Lucelina Fonseca. Andrea, esto empieza del Procurador General Fernando Carrillo, en donde él dice que es hora de crear confianza, desarmar la lengua y los espíritus y sobre todo reconocer el otro como interlocutor. Así lo explicó el Procurador Carrillo. De acercar los extremos, de servir de puente, de tener la posibilidad de crear confianza. Estamos convencidos que el paso fundamental acá no solo es desarmar la lengua y los espíritus, sino crear confianza a nivel de reconocerle al otro la interlocución en este momento tan importante de la historia del país. Y eso genera, por supuesto, liberarnos de tantos síndromes que han caracterizado la historia reciente de este país, en donde han sido los bandos opuestos y, por supuesto, el maniqueísmo lo que se supone nos lleva
a avanzar. Y por eso avanzar, pero tenemos que avanzar unidos en la diferencia y en el reconocimiento de las diferencias. Son las 12 del mediodía, 10 minutos. Numeral, ¿pudieron o no pudieron? Nuestro tema de hoy acerca del paro nacional y sobre los polémicos trinos de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. 3 personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto en el norte del Cauca. Carlos Herón. Andrea, buenas tardes. Pues las organizaciones defensoras de derechos humanos y las autoridades indígenas del Cauca han denunciado que estas 3 personas resultaron lesionadas por la explosión de un elemento hasta ahora desconocido en hechos ocurridos en la vereda Vista Hermosa del municipio de Caloto. Según el líder indígena y defensor de derechos humanos Mauricio Capaz, además de los recientes hostigamientos a la fuerza pública, también ha habido afectaciones a la población civil. La explosión de este elemento, cuyo origen es hasta el momento desconocido, produjo afectaciones en la comunidad y obligó el traslado de 3 personas al hospital local, donde recibieron la atención correspondiente. 12 del mediodía, 11 minutos. Y en noticias internacionales, Bolsonaro invita a Bolivia a participar en la cumbre de Mercosur. Laura Anzola. Sí, Andrea, Brasil acaba de invitar al gobierno de Bolivia, de Yanine Áñez, a participar de la cumbre presidencial de Mercosur, que será este jueves 5 de diciembre en Brasil. Además de invitar a la presidenta interina de Bolivia, Jair Bolsonaro intenta imponer una reducción de los aranceles del bloque rechazada por el gobierno argentino. Esta será la última cumbre para Mauricio Macri y Tabaré Vázquez. Gracias, Laura. 12 del mediodía, 11 minutos. Pues iniciamos entonces nuestro programa de hoy. Les estamos recordando que estamos participando con este hashtag numeral pudieron o no pudieron. Todo esto para hablar de los polémicos trinos que durante el fin de semana pues hizo en su cuenta de Twitter la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Les leo alguno de ellos. Sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad. Numeral, no pudieron. Convocaron un paro basado en mentiras, numeral no pudieron. Se concentraron para protestar frente a la casa en donde vive su familia, invadiendo su espacio y privacidad, numeral no pudieron. Usan a jóvenes y minorías para reclamar cumplimiento de compromisos que están en ejecución, numeral no pudieron. Atacaron a la fuerza pública buscando que reaccionaran para acusarlos de violar los derechos humanos, numeral no pudieron. Sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad, no pudieron. Y dice, ¿a quién le queda duda de la estrategia para derrocar al gobierno? Convocaron un paro basado en mentiras, numeral no pudieron. Esto dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, durante este fin de semana, pero queremos saber si pudieron o no pudieron y por eso queremos hablar con los voceros de este paro nacional. Jennifer Pedraza, líder estudiantil, ustedes estaban en una reunión. ¿Qué responde usted a la ministra del Interior cuando pues leyeron estos trinos durante las últimas horas? Bienvenida aquí a la W. Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos acompañan en este momento del día y quienes nos están siguiendo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí lo claro es que la unión de distintos sectores sociales llamando a la gran movilización que tuvimos en el paro nacional del 21 de noviembre, realmente creo que pudo demostrarle al país que tenemos no mentiras, como ella ha señalado en muchos medios de comunicación, sino solamente verdades que nos llevaron a movilizarnos, por ejemplo, en contra de la reforma pensional y laboral. Una de las mentiras más repetidas por parte del gobierno es que estas reformas no existen, que mentiritas, mandaron a sus ministros a decir si vamos a hacer reforma laboral y pensional, y cuando vieron que no nos gustó, entonces ahí sí, como el que tira la piedra y esconde la mano, pero a nuestro parecer lo que tenemos para seguirnos movilizando son muchas verdades, así que pues para mí estas declaraciones de la ministra realmente lo que muestran es que cada vez somos más los colombianos y las colombianas que estamos unidas en torno a esta idea del paro nacional y bueno, de esas reuniones precisamente vinimos. 2 del mediodía, 13 minutos. Numeral, ¿pudieron o no pudieron? ¿Qué le contesta Nelson Alarcón de FECODE a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez? Bueno, muy buenas tardes, agradecemos la invitación. Primero que todo, no podemos seguir en ese juego que está colocando la señora ministra de un juego guerrerista, provocador. Nosotros aquí lo que siempre hemos dicho, estamos dispuestos al diálogo, a la concertación, para que verdaderamente con todo este movimiento social que se ha generado, algo histórico, que realmente se le busquen soluciones reales y concretas a este conflicto social que se ha generado, unas políticas que verdaderamente dignifiquen al pueblo colombiano. No podemos seguir, aquí estamos llamando aquí no hay vencidos ni vencedores, aquí lo que hay es una expresión multitudinaria, apoteósica, para que verdaderamente se busquen puntos de encuentro y que el gobierno nacional, que ya lo reconoció, que tiene que cambiar y cambió la agenda política, la agenda social en Colombia y que se pueda dar a través del Congreso de la República diferentes normas y leyes que verdaderamente recojan el sentir del pueblo colombiano que se ha expresado en las calles y lo seguiremos haciendo.
Lo seguiremos haciendo a través de los días, de los meses, si es necesario, pero aquí no nos puede venir la señora ministra a intimidar, a indilgar cosas que no corresponden y que no son. Por eso nosotros, los maestros de Colombia, defendemos la escuela como territorio de paz. Una frase les pido también para nuestros invitados antes de ir también a conocer la versión del Centro Democrático de uno de los representantes que también pues está apoyando al gobierno en esta postura que dice la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien está en línea, Ricardo Ferro. Bueno, Cristian Reyes, estudiante de la UNES, ¿pudieron o no pudieron? Claro que no pudieron. Lo que tenemos hoy en este momento en las calles son las y los jóvenes que están pensando en otro país, que están pensando efectivamente que la construcción de paz es lo fundamental para el futuro de nuestra nación, que en un país donde se precariza el trabajo juvenil, efectivamente el futuro es incierto y las y los jóvenes están en las calles construyendo paz, exigiéndole el desmonte del ESMAD porque consideramos que un escuadrón de la muerte para un país que se piensa la paz no puede efectivamente seguir existiendo. Fabio Arias de la CUT, ¿pudieron o no pudieron? Bueno, yo creo que ese mensaje es de desafío y de reto, cosa que no debería estar haciendo el gobierno. Pero lo cierto es que el país le está demostrando al gobierno que sí se puede movilizar, reclamar pacíficamente todas las circunstancias en las cuales el gobierno nos ha querido imponer. No es cierto de que no haya motivaciones ni razones para el paro, sí las hay. Y yo creo que yo creo que la ministra de pronto se estaba refiriendo era al Centro Democrático, no a nosotros, porque es evidente que el Centro Democrático es el que ha venido pidiendo la renuncia de Duque. Nosotros no hemos involucrado esa petición en nuestras formulaciones. Bueno, queremos también saludar a Laura Rojas, representante vocera de la UNIC. ¿Pudieron o no pudieron? ¿Qué decirle al gobierno? Soy representante de las comunidades NARP. Y al gobierno decirle que sí se puede construir país, que sí se puede hablar desde la paz y desde... Discúlpeme, claro, Laura, para hacer una precisión, ¿ustedes de comunidades afrodescendientes? Sí. Perfecto. Y lo que está haciendo la ministra del Interior simplemente es un diseño antiestético y antiético de lo que de verdad es el fascismo. Está copiando cosas de súper mala fe. Y finalmente, Diógenes Orjuela, de la CUT, ¿pudieron o no pudieron? El 21 de noviembre y las acciones siguientes han demostrado que los colombianos pudieron, pueden y podrán, que es lo que nos estamos manifestando. Pero la frase de la ministra del Interior además muestra el absoluto desgobierno en este país. Cada ministro habla y dice lo que le viene en gana en una descoordinación absoluta. 12 del mediodía, 18 minutos. Por supuesto, estamos muy pendientes de la respuesta de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien nos hemos comunicado con ella, pero nos dice que está en un evento con el Procurador General de la Nación. Vamos a ver si podemos también tener comunicación con Diego Molano, quien es el vocero en este diálogo social, que nos dice que también va a hacer un pronunciamiento dentro de los próximos minutos en la Casa de Nariño. Nos gustaría hablar con él, pero también queremos conocer qué piensan pues varios de sus integrantes del Centro Democrático. Por eso a esta hora saludamos a Ricardo Ferro, representante de este partido, del partido de gobierno, el Centro Democrático. Bienvenido a la W Radio. ¿Y qué responde usted acerca de nuestro hashtag de hoy, numeral, ¿pudieron o no pudieron? Bueno, con las muy buenas tardes para todos los oyentes y para todos los que se encuentran ahí en la mesa de trabajo. A mí me parece que lo más importante que tiene que haber en un momento como este es buscar los puntos de encuentro. Y en esos puntos de encuentro yo siempre me baso en una premisa que ha utilizado el presidente Duque a lo largo de su gobierno, que es el futuro es de todos y lo construimos entre todos. Y en ese orden de ideas yo creo que aquí lo que tenemos es que entre todos poder construir ese futuro y hacerle un llamado a esas personas que desde los escenarios políticos han tratado de manosear este tipo de protestas legítimas para deslegitimar al gobierno, para tratar de atacar al gobierno. Decirles que aquí lo más importante es que hay unas solicitudes que son legítimas por parte de los ciudadanos y es con base en esas solicitudes que está actuando el gobierno y que quiere dialogar. Lo demás simplemente dejarlo de lado porque estas personas que lo único que les interesa es incendiar el país y tratar de buscar cuáles son las dificultades que se están presentando en poder concertar, en poder llegar a unos puntos de encuentro en el diálogo, pues le hacen mucho daño a las soluciones que se quieren buscar por parte del gobierno nacional.
1.800 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Saludamos también al senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. Usted también ha escuchado aquí lo que responden pues los voceros de este paro nacional. ¿Usted qué les dice? Bueno, la verdad es que estaba en un evento del cual me retiré un minuto para atenderlos. Pónganme, por favor, Lo actualizo. al Jennifer, día. en una frase muy sencilla para el senador José Obdulio Gaviria. ¿Ustedes qué le responden? ¿Numeral pudieron o no pudieron? Que nosotros siempre hemos estado en actitud de diálogo, pero llevamos un año en una mesa de diálogo con el sector de la educación superior y el gobierno ha insistido en incumplir los puntos pactados. Así que al que le falta voluntad de negociación y de diálogo acá es al gobierno nacional. Senador José Obdulio Gaviria, ¿qué responderle entonces a los voceros del paro? Tengo la información contraria y la creo además, porque se trata de presupuesto y se trata de entrega de partidas acordadas para un aumento de más de 4 billones de pesos en el presupuesto de la educación pública colombiana y referente específicamente a la educación pública universitaria. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted está de acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como estamos mostrando en nuestro Facebook Live, todos esos trinos donde ella escribió pues que sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad y que no quedaba ninguna duda de la estrategia para derrocar al gobierno y por eso convocaron un paro basado en mentiras y por eso puso numeral no pudieron? ¿Usted qué piensa sobre lo que ella trinó? Le complemento además que todo lo dicho, no solamente lo comparto, sino que se deduce de la carta enviada el fin de semana pasado por el santismo y las FARC y los amigos del ELN al presidente de la República, haciendo una síntesis de las reivindicaciones, más bien de su plataforma política con la cual ellos fueron derrotados en las elecciones pasadas. 12 del mediodía, 22 minutos. Quiero aprovechar en ese momento para hacer conexión con María Camila Correa. Ya vamos a conocer las otras opiniones. Quien está con Diego Molano, quien es el vocero de este diálogo social. María Camila, doctor Diego Molano, bienvenidos aquí a la W. Aquí está, doctor Molano, lo está saludando Andrea Díaz. Doctor Diego hola, Molano, Andrea. buenas tardes. Bien, Queremos ¿cómo está? entonces saber la posición oficial del gobierno, pues en este momento quedaron un poco tensas esas negociaciones, ese diálogo, porque el Comité del Paro dice que no los ha escuchado el gobierno y la ministra del Interior pues insiste en que no pudieron porque se basaron en mentiras para hacer este paro. ¿Usted qué responde como vocero oficial de este diálogo social? El presidente Duque, desde que hizo el lanzamiento de la conversación nacional, ha tenido toda la disposición de que en esta conversación nacional múltiples sectores, los jóvenes, los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores, participen de esta conversación para encontrar soluciones a los problemas que se han planteado del país, sabiendo que hay unas restricciones fiscales, sabiendo que hay unas restricciones de programas. Aquí se ha planteado desde el principio, lo ha dicho el presidente Duque, esta conversación, y él ha dicho que no sea excluyente, que involucre a los otros sectores porque no se puede imponer esa agenda general. Lo que ha manifestado, por supuesto, en este caso el proceso es que sigue abierta, inclusive se planteó en una reunión que tuvimos con el embajador Angelino Garzón, que hablamos con el comité de paro, les planteamos que dentro de esa conversación nacional y de forma paralela ellos tuvieran una mesa para discutir los 13 puntos, pero que tuvieran puntos de contacto con esa conversación nacional para que múltiples sectores estén involucrados y nosotros discutiendo también en esa mesa los 13 puntos que ellos han señalado, pero que sea dentro del marco de una conversación y de forma paralela se vayan encontrando los puntos de contacto. Ese planteamiento se les hizo a ellos, les planteamos también que ante la incertidumbre nacional, el clamor y las afectaciones que está teniendo el paro en los sectores económicos, en el desarrollo, por supuesto, de las jornadas escolares, sobre los efectos que tienen los estudiantes, pues que también evaluaran la suspensión del paro del 4, sabiendo que pues tiene el derecho a la protesta, pero por los efectos que puede tener desde ese punto de vista, pues que se mantenga dentro de esta conversación, esa otra mesa que tenga conexiones con la conversación nacional. Sí, doctor Diego Molano, ¿se equivocó o no la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pues diciendo que no pudieron y que convocaron un paro basado en mentiras como una estrategia para derrocar al gobierno, entre otros trinos? No, aquí lo fundamental es que el presidente Duque ha señalado que el gobierno tiene una
estrategia de conversación nacional, las definiciones que haga la ministra, por supuesto, eso se lo tiene que preguntar directamente a la ministra. Yo creo que ella se refería más a los temas de violencia y vandalización que se presentaron, que querían destruir una parte, pero aquí pues se ha respetado el derecho a la protesta y el ustedes gobierno lo siguen ha reconociendo, siguen manifestado reconociendo al paro. Pues nosotros sabemos, por supuesto, que aquí hay un derecho a la protesta. El presidente Duque invitó al Comité del Paro el pasado martes. Nosotros hemos mantenido conversaciones exploratorias con ellas y con toda la sociedad, como lo ha planteado el presidente Duque. Sí, doctor Diego Molano, permítame que aquí quieren hacerle unas preguntas puntuales para que se puedan poner de acuerdo y ponerse de cita esta tarde. Bueno, no sé, de la manera que se pueda reactivar este diálogo social. Una pregunta muy puntual para el doctor Diego Molano, quien lo escucha hasta ahora, Armando Uorillo de la UNIC. Doctor Molano, le hemos escuchado el domingo pasado. ¿Cómo van las cosas para el acercamiento concreto y puntual para las soluciones, entre ellas el desmonte de la reforma tributaria laboral, para que avance la ley de corrupción y se respete la existencia de los pueblos indígenas, negros y campesinos a través de una reforma rural integral clara y concreta? Doctor Diego Molano. Lo fundamental aquí es que en la conversación nacional que ha planteado el gobierno hay 5 temas esenciales. Está educación, lucha contra la corrupción, está el proceso de medio ambiente, está paz con legalidad. Adicionalmente se han señalado los temas relacionados con crecimiento, con equidad, donde se habla del tema de empleo. En esos temas está esta discusión. La semana pasada abordamos ese proceso. Ahora lo fundamental es que estamos definiendo y acotando estos diferentes temas, y aquí la conversación que ha planteado el presidente Duque es cómo nos oímos unos a otros. El gobierno ha señalado como 3 de los, por ejemplo, un solo caso particular, 3 de los proyectos de ley de transparencia se mantienen en esa tarea, y nosotros pues hemos señalado que esto se puede hacer y pues se puede avanzar en ese proceso. Entonces, pues ahí el ejercicio, la invitación que me he hecho al Comité del Paro es que pues se vinculen en este proceso. Ellos se habían pedido un diálogo exclusivo, hemos planteado que dentro del marco y de forma paralela pues nos sentemos a hablar de ese proceso. Le hicimos una solicitud de que en ese ejercicio por el paro del 4 lo suspendieran, y nosotros seguir avanzando pues en estas conversaciones por los efectos que esto puede tener en la vida económica. Y iniciando diciembre les hicimos en ese momento, doctor Diego Molano, ¿tienen prevista otra reunión pues para reactivar esta negociación o están digamos que suspendidas? El gobierno ha mantenido siempre la disposición de conversar con el Comité del Paro. Lo hicimos el sábado anterior, como lo mencioné, y por supuesto estamos también en la disposición de sentarnos en un sitio acordado, nuevamente a hablar entre los delegados que ha tenido el presidente para este caso particular. Nelson Alarcón de FECODE, lo escucha en este momento Diego Molano, pues para que, no sé, se puedan poner una cita, o ya se han hablado de varios postulados, ¿no? Reforma tributaria pues sigue adelante, incluso algunos partidos ya la están respaldando como Cambio Radical. El desmonte del SMAT pues no se va a dar, como lo dijo incluso aquí el presidente Iván Duque. Entonces, ¿cómo hacer para decirle al doctor Diego Molano que se reúnan esta tarde o para reactivar ese diálogo de FECODE? Bueno, primero, nosotros seguimos en nuestras actividades dentro de la autonomía con el Comité Nacional de Paro, movilizándonos, desarrollando cada uno de lo que hemos, y tenemos una agenda a corto, mediano y largo plazo, y seguiremos, y eso es del resorte nuestro, y en la cual hemos exigido al gobierno nacional respetamos, así como respetamos la agenda que el presidente de la República tiene de establecer una conversación nacional, es legítimo de su agenda, de su resorte, más no nosotros estamos incluidos en ella. Y entonces, lo tercero, nosotros le decimos, doctor Diego, nosotros estamos abiertos al diálogo, a la negociación, que el gobierno nacional realmente establezca una comisión negociadora para buscarle solución a todos los temas. ¿Esta tarde ustedes se sentarían de nuevo con el gobierno o no? Bueno, cuando el gobierno hoy tiene el balón en el campo, el gobierno nacional, en su campo, él es el que determina. Nosotros, como se lo hemos manifestado públicamente en todos los medios de comunicación, estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a la concertación. Hemos radicado nuestro pliego nacional de peticiones con 13 ejes importantes y fundamentales, y que no es de ahora, de tiempo atrás, muchos meses. Doctor Diego Molano, si usted lo cita esta tarde, entonces ellos dicen que están dispuestos a ir. ¿Usted lo cita esta tarde?
Nosotros hicimos una conversación exploratoria con ellos, con la mayoría de ellos, 25 organizaciones el sábado, de una forma privada. Les planteamos el interés de que tuviéramos dentro del marco de la conversación nacional y de forma paralela una mesa con ellos para discutir los 13 temas, que nos sentáramos a discutir cuáles son las líneas de trabajo, y les hicimos la importancia de que hay algunos temas que son de resorte congresional, otros temas que son de resorte de la rama judicial, y que definiéramos una metodología y que en los puntos de encuentro con la conversación nacional pues se tuvieran esa posibilidad. Ellos los iban a discutir, les planteamos la importancia de que revisaran la posibilidad de suspender el paro del 4. ¿El paro del 4 se suspende, Jennifer? Por supuesto que no, incluso ampliamos nuestra convocatoria a todos los sectores, vamos a salir con la misma fuerza, con mayor fuerza de la que hemos tenido previamente, precisamente para respaldar esas exigencias que como Comité Nacional de Paro hemos sintetizado recogiendo las solicitudes de todos los sectores frente al gobierno nacional y específicamente en lo que tiene que ver con la reforma tributaria que hace parte del paquetazo del gobierno nacional. Después de todos estos acuerdos que está diciendo el doctor Diego Molano y pues después de los trinos de la ministra del Interior, entonces, ¿cuál sería la solución, Jennifer, para que se puedan sentar otra vez a dialogar con el gobierno? ¿Hoy una reunión sería importante o qué puede destrabar esto? Bueno, como Comité Nacional de Paro, nosotros hemos señalado que estamos completamente en la disposición de negociar y de hecho fuimos a la primera reunión que se citó, pero fue el presidente Iván Duque quien no reconoció al Comité Nacional de Paro para tener una discusión aparte de la conversación nacional, porque pues el presidente por supuesto puede conversar con quien quiera, pero es en el Comité Nacional de Paro en donde estamos agremiados los distintos sectores que hoy estamos en paro y tenemos nuestra agenda propia, una metodología consensuada, que no sea un diálogo de yo con yo, como yo diría, que es lo que está planteando en este momento el gobierno nacional. Doctor Diego Molano, entonces, estoy aquí de mediadora pues para tener la posibilidad de destrabar esto, porque pues también la ciudadanía en las calles está haciendo pues un clamor, pero también es bueno tener soluciones concretas. Esta tarde se pueden reunir entonces con este Comité Nacional del Paro que dice necesitamos que también nos reconozcan. Por supuesto que en la invitación que les hizo el presidente Duque les planteó al Comité del Paro, porque entendemos que ellos organizaron el paro, pero que a raíz de todo este proceso han surgido otros sectores que también quieren tener un diálogo, que sea amplio, que sea incluyente, para hablar con todos aquellos que también no están necesariamente incluidos en el Comité del Paro. Pero lo que se planteó el sábado, este último sábado, fue decirles, vamos a, como gobierno, y ellos lo habían manifestado, tener una gran conversación nacional y ver la posibilidad de una mesa paralela en donde discutamos los 13 temas. Tenemos esa disposición, se les hizo una especial consideración de que hay ciertos temas que no se pueden ver sometidos a ultimátums. Esos ultimátums no pueden ser. O sea, la verdad es que hay unos temas que pertenecen al Congreso de la República, otros que pertenecen a la rama, de otra rama del sector público, como por ejemplo el sector judicial, que pues no puede haber ultimátum frente a esos temas. Hay toda la disposición del gobierno en esa conversación nacional, pero no puede haber ultimátums. Sí. Lo que sí hemos manifestado es que podemos hacer esa mesa paralela y discutir los 13 temas, definir una metodología de trabajo. Lo que sí ¿Y eso puede ser hoy? Es que revisa. Claro que lo podemos sentar. ¿A qué hora? Ese tema hoy tenemos toda la disposición. ¿A qué hora y se ponen cita de una vez? Lo podemos hacer hoy o mañana en un sitio que acordemos, no tenemos ningún problema, pero se les hizo el planteamiento de que evaluaran ante el clamor nacional, ante la necesidad de no seguir viendo afectaciones económicas a otros sectores de la vida nacional, de que suspendieran el paro, y nosotros avanzamos también en todos estos diálogos y conversaciones. Doctor José Obdulio Gaviria, pues dice el doctor Diego Molano que desde el Congreso también es necesario, pues hay unos temas de competencia del Congreso, en este caso la reforma tributaria, que es uno de los puntos que parece no ceder pues ninguno de los dos. ¿Qué hacer entonces desde el Congreso, senador José Obdulio Gaviria? ¿Qué tal que se dieran? La ley prácticamente está suspendida, como ustedes saben, porque su vigencia es hasta el 31 de diciembre de este año. Y si no se aprueba por parte del Congreso, y yo creo que se va a aprobar en este parte de periodo que falta, pues la financiación de las políticas sociales del año entrante y de los años siguientes quedarían completamente comprometidas. Por ejemplo, no se le podría pagar al sector educativo público universitario los 4 billones, más de 4 billones que son necesarios financiar para aportarlos en el presupuesto, y así sucesivamente. Y por ejemplo, no tendríamos con qué pagar un aumento de fuerza pública como la que está demandando el país. Hay
más o menos un faltante de 35.000 unidades de la fuerza pública para enrolar, entre ellos fortaleciendo con todo el entusiasmo democrático el ESMAD, fortaleciendo la capacidad de reacción del Estado colombiano contra los desmanes y el vandalismo. Pero entonces, ¿qué hacer para destrabar esto, senador José Obdulio Gaviria? Pues sigue la política de la conversación, el análisis, el estudio, la presentación de propuestas. El gobierno nacional tiene en sus manos la posibilidad de seguir dialogando, el Congreso de la República escuchando a todas las fuerzas que quieran intervenir en los debates. Para ello existen las audiencias públicas de las comisiones e incluso las posibilidades de interrumpir el flujo normal de un debate para oír a particulares que tengan algo que decir importante. Pero que vamos a seguir trabajando y que vamos a fortalecer al gobierno del presidente Duque y que lo vamos a acompañar con todo el entusiasmo en contra de la carta, que es prácticamente el manifiesto de insurrección, el manifiesto de insubordinación a las políticas del candidato y hoy presidente ganador en las elecciones del 2018. Vamos a seguir. Diógenes Orjuela de la CUT, escuchando al senador José Obdulio Gaviria, ¿qué le quisiera usted decir entonces a Diego Molano encontrando soluciones para destrabar esto y que se puedan sentar a dialogar? En las exploraciones que se han hecho se le ha dicho al gobierno, tenemos una agenda que tiene 13 ejes y que corresponde al Comité Nacional de Paro. Como segunda medida, no hay ninguna interactuación y no entramos ni puede formar parte este diálogo del diálogo nacional del gobierno, que tiene derecho de hacerlo, pero que es con los temas del gobierno, la agenda del gobierno, el plan de desarrollo del gobierno. Este es un diálogo absolutamente separado, que es el diálogo con quienes organizamos el paro nacional. Entonces, y en ese contexto nos sentamos a cualquier momento, para que establezcamos el tema de las precisiones de la agenda, las precisiones en la metodología, las precisiones en el cronograma y las precisiones en las garantías para el desarrollo de esa agenda. Estamos listos con esos criterios. Doctor Diego Molano, ellos dicen que están listos entonces para que se reúnan de nuevo. El gobierno tiene toda la voluntad, haremos la reunión con 3 principios fundamentales. El gobierno mantiene su conversación nacional, por supuesto, en los temas esenciales que recogen muchos temas de los que ellos han planteado. Hay unas reformas que son competencia del Congreso, que son competencia de otras ramas del Poder Público, que por supuesto deben seguir su curso normal, como le decía el senador José Obdulio. Pero adicionalmente hay que lograr que este diálogo, así sea con una mesa paralela, trabajando con el Comité del Paro, pueda tener interacción con otros sectores. ¿Cómo podemos discutir? Un ejemplo, el programa de lucha anticorrupción sin que se presente el Partido Verde, que ha estado en las discusiones, solo con el Comité del Paro. ¿Cómo podemos discutir una gran reforma educativa que se considera cuando viene la discusión de los planes de desarrollo? Y cualquier reforma educativa requiere la participación de las alcaldías, de los colegios, de los rectores en los municipios. Aquí tenemos que hacer un diálogo serio, reflexivo, como lo quiere hacer el gobierno, que encuentre soluciones, pero que sea incluyente con todos los sectores. Podemos montar una mesa paralela y encontrando puntos de acuerdo con esa gran conversación nacional. ¿Aceptan ustedes esta propuesta que dice el doctor Diego Molano, vocero del gobierno, Jennifer y también Nelson Alarcón, de que se pueda hacer una mesa nacional, pero obviamente también ustedes como voceros del paro? ¿Aceptarían entonces? Nosotros tenemos que definir una metodología concertada. Y aquí la estamos y la proponemos, pero primero el gobierno nacional aquí tiene que ponerse de acuerdo, porque una cosa dice el doctor Diego Molano, otra dice el partido mayoritario de gobierno, ¿Dice usted que da otra las cosa dice el orientaciones, senador otra José cosa Obdulio Gaviria? dice la ministra del Interior, y parece que existiera una ingobernabilidad. Aquí tenemos que ser claros, nosotros tenemos una posición clara como comité ejecutivo, como Comité Nacional de Paro, unas precisiones concretas, claras, 13 ejes en los cuales nosotros estamos abiertos al diálogo y a la concertación. Por eso lo hemos dicho, respetamos la agenda que ha establecido el señor presidente de la República con su conversación nacional, que
cabe resaltar acá que es una conversación que le ha fracasado. ¿Fracasado por qué? Porque la inmensa mayoría de los participantes se han quejado. O miremos las diferentes columnas que inclusive en principales medios de comunicación, tanto escritos como de televisión y de radio, han plasmado que no hay una metodología, que no hay unos puntos de acuerdo, no hay documentos reales, no tienen unos objetivos claros. Entonces, aquí verdaderamente nosotros estamos siendo muy serios. Este Comité Nacional de Paro es muy serio con las propuestas y para los cuales tenemos a cada uno de los temas. Jennifer Pedraza, pues el líder estudiantil, para darle la palabra ya al doctor Diego Molano, a José Obdulio Gaviria y también a Ricardo Ferro, pues que hacen parte de este partido Centro Democrático, pero también con vocería Diego Molano del gobierno. ¿Ustedes entonces aceptan esa gran conversación nacional y que no solamente sean ustedes, que sean también como una mesa alterna? No, y pues nosotros además ya lo hemos planteado en múltiples ocasiones, distintos sectores que han ido a estos espacios a decir que el espacio legítimo para hablar del paro nacional es con el Comité Nacional de Paro. Esto ya pasó en la mesa ambiental e incluso el profesor Julián de Zuviría escribió una columna en la mesa de educación señalando que era con el Comité Nacional de Paro y que pues en la metodología misma se podía probar que esta conversación nacional estaba hecha era para respaldar las posiciones del gobierno y además para deslegitimar al Comité Nacional de Paro como el interlocutor válido. Yo más bien le diría, o sea, es un capricho del gobierno por no sentarse con el Comité Nacional de Paro y no reconocerlo para subir a sus amiguitos, porque nosotros aquí ya hemos señalado previamente que estamos en la disposición de negociar con el gobierno nacional y también es falso eso que decía el senador en términos de que esto acá es la, ¿cómo fue que dijo? Como la refundación de la República. Para nada es eso lo que nosotros estamos exigiendo. Ahora, yo sí les pediría que fueran sinceros. ¿Qué tal que Duque le hubiera dicho al país en elecciones que iba a disminuir el salario mínimo o que inicialmente esa iba a ser su propuesta o que iban a debilitar el régimen público de pensiones? A ver cómo le hubiera ido en las elecciones. Aquí la democracia no son solamente las elecciones presidenciales, sino también escuchar y conversar y negociar con los sectores que salimos a las calles en defensa de nuestros derechos. Doctor Diego Molano, entonces, varias precisiones. ¿Qué le responde a Jennifer Pedraza que pues que ellos dicen que es un capricho pues sentar solamente a los amigos del gobierno y no reconocer el Comité del Paro? ¿Qué responderle? Jennifer, es que el presidente Duque ha sido absolutamente contundente. La conversación nacional es una conversación seria, es una conversación que ha buscado ser objetiva, que la semana pasada en las 5 reuniones invitó representantes de los diferentes sectores, los invitó a ellos como comité de paro, algunos participaron, estuvieron de acuerdo o no, invitó a sectores independientes, estuvieron estudiantes, estuvieron organizaciones ambientales y por supuesto aquí se está definiendo la agenda y los temas de acuerdo con una metodología planteada. Pero aquí lo fundamental es que no puede haber ultimátums. Aquí lo fundamental es que nosotros sabemos que esa conversación debe producir soluciones, que es lo que quieren los colombianos, encontrar soluciones al problema de la educación, encontrar soluciones al problema de los créditos de ICETEX que tienen los estudiantes, encontrar soluciones a los problemas de empleo que piden los jóvenes. Pero por supuesto, en ese ejercicio, la conversación debe ser amplia, como lo ha planteado el presidente Duque, y que tengamos la voluntad de unir estos sectores. Esa conversación nos tiene que unir a todos, tiene que ser incluyente, es una conversación, por supuesto, con la propuesta del presidente de tener resultados, y esos resultados reconocemos que ellos son organizadores de la propuesta, por supuesto, por eso se les invitó, pero entendemos también que a lo largo de esta semana han surgido otras manifestaciones y que hay una mayoría silenciosa que no marchó, que también tiene inquietudes y propuestas y nos lo han manifestado en las últimas semanas. Sí. Tenemos toda la disposición de sentarnos con ellos, encontrar una metodología y mirar, acotar dentro de las posibilidades fiscales, dentro de las restricciones de competencias, porque en unos casos, por ejemplo, como señalaba el senador José Obdulio, la competencia ya de la reforma tributaria está en discusión en el Congreso, avanzar sin ultimátums y con el único propósito de por el bienestar de Colombia. Y en eso hemos hecho la reflexión, lo que no se puede permitir es que, y seguir en un acuerdo en este proceso, que las protestas pues tengan efectos económicos en la vida nacional. Aquí hay que también pensar en el bienestar de Colombia y con toda la disposición de diálogo que tiene el gobierno, pues también avancemos en esa dirección. Sí, senador José Obdulio Gaviria, ¿qué responderle entonces a Jennifer Pedraza, líder estudiantil, y a todos los integrantes del Comité de Paro que dicen que esto no es una reunión para refundar la patria ni para tumbar al gobierno Duque, sino que hace parte de manifestaciones y reclamos legítimos de la ciudadanía? ¿Qué decirle, senador? Primero, un paro es un cese permanente de actividades o un cese de actividades y yo no encuentro cese distinto al que los estudiantes que ya perdieron el semestre y voluntariamente lo quisieron perder, pues lo hacen, salen a las calles y entraban cualquier desarrollo de la vida cotidiana de las gentes. Esa movilización permanente
nos la quieren imponer desde la consigna del 17 de junio del año pasado, cuando perdió las elecciones Petro y dijo que no se iba a quedar quieto, que iba a haber movilización permanente en las calles. Y también la brisa bolivariana que nació en Venezuela y que nos anunció Diosdado Cabello, que se va a convertir en huracán revolucionario en otros países de América Latina, en particular en los dos más sólidos, Chile y Colombia, mamola. Nosotros no vamos a permitir, los colombianos, en general la sociedad colombiana, que nos sometan a semejante oprobio, el de impedir el desarrollo normal de pero la vida senador José ciudadana y de Obdulio, la pero vida senador José en Obdulio, las aquí no carreteras. podemos aquí colocarle y ser pirómanos en colocarle más fuego a a este gran movimiento social. Aquí nosotros no estamos, aquí hay problemas graves. ¿O es que acaso no nos duele que sigan asesinando a nuestro pueblo indígena, a nuestro pueblo, a nuestros líderes sociales, sindicales, a que se sigan cometiendo asesinatos y no haya una política de protección por parte del Estado? Aquí es que somos indolentes frente al tema de la corrupción, donde se roban más de 50 billones de pesos y no puede el Congreso de la República hoy expedir unos decretos, unas leyes, perdón, o unos actos legislativos para combatir esa corrupción, que verdaderamente los dineros vayan a los jóvenes y a los niños, como el tema de la alimentación escolar, o mire cómo capturaron al señor secretario de Educación de Barranquilla, donde le demuestran que se roban un tema de la alimentación. Quiero O es que no insistirle nos entonces duele, en ese pero punto, un momentico, o justamente sea, para no nos que le duele concrete esa que los pregunta al jóvenes y los senador niños José estén, Obdulio. inclusive como en Puerto Carreño, que se estén alimentando de lo poco, de lo que queda en la basura. ¿Acaso, senador, no le duele? ¿Acaso al señor presidente no le duele? Aquí tenemos que generar políticas reales y concretas para beneficiar verdaderamente el pueblo colombiano y no unos cuantos que se están Senador robando José el Obdulio país. Gaviria, ¿qué responder entonces para que no se quede todo en Claro, términos de oleaje claro. bolivariano, de brisas bolivarianas, sino de reclamos ciudadanos? La matriz política, matriz de opinión de las FARC y de sus fuerzas afines siempre ha sido catalogar al Estado colombiano un Estado asesino, sistemáticamente asesino, y en particular debilitar cualquier opinión pública, nacional e internacional sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, una de las más profesionales y más decentes que tiene América Latina. Esa es la matriz de opinión. La matriz de opinión es pensar que el proceso de entrega a la corrupción por parte del gobierno del presidente Santos es un asunto que compete a todos los ciudadanos de bien que trabajan en el Estado, cosa que es absolutamente falsa. La entrega a la corrupción. Bueno, ¿y vía quién ayudó a elegir mermelada a su gobierno? y vía Senadora, negociaciones. ¿quién ayudó a elegir? Santos ayudó a elegir este gobierno. Y no pueden desconocer aquí eso. Entonces, cuando se trata de corrupción, se unen. Ayudó a elegir al gobierno de Duque, pero ¿usted en Bueno. qué país estaba cuando se Bueno, no, desarrollaba pues en la el que ustedes campaña quieren presidencial? desconocer al pueblo colombiano. Yo he estado en el país que me corresponde, que quiero, que El amo pueblo y que colombiano queremos se unas expresa normas y en unas elecciones, leyes señor. que verdaderamente El legitimen. pueblo Entonces ustedes no colombiano pueden seguir se en esa expresa en tendencia las campañas deslegitimando al pueblo electorales colombiano. legítima y libremente. El pueblo colombiano, con 11 millones de votos, le dio un mandato al presidente Duque que lo va a cumplir. ¿Qué tal que No el hubiera dicho que iba a mandato de los disminuir el 200 salario mínimo? firmantes. ¿Cómo se hubiera quemado en las elecciones? Pues eso es un invento suyo, porque una frase de un dirigente gremial simplemente haciendo una propuesta que en mi opinión es absurda, la convierte usted en una política del gobierno del presidente Duque. A ver, Militar dígame, Carrasquilla ¿en dijo el qué 20 de archivo? noviembre. 12 que del el día, gobierno- Bueno, pero 48 de minutos. todas maneras, Para que las de todas maneras no instituciones vamos, puedan no escuchar. vamos a pelear con Encuentran usted, ustedes ese senador. proyecto. Usted es un senador de los 102 que existen en el país y que están. Aquí Quiero es una preguntarle- situación y no quiero puede preguntarle distraer al como quieren representante distraer. Ricardo Aquí es Ferro, con el porque ya gobierno vamos a nacional finalizar con las y su política. conclusiones, que justamente queremos también tener esa conclusión final de Diego Molano como vocero del gobierno, pero antes, representante Ricardo Ferro, ¿qué hacer desde el Congreso de la República? Pues pese a que estas diferencias están sobre la mesa, pues que entonces se puedan sentar hoy nuevamente esta tarde, nos dice el doctor Diego Molano que está a toda la disposición, pero que pues hay cosas que también se tienen que definir. ¿Y quién es el vocero entonces finalmente? ¿Los congresistas o el doctor Diego Molano o la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez? Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático.
No, es que hay varios temas. Una cosa son los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso de la República, proyectos de ley que deben seguirse tramitando aquí en el Congreso, y otra cosa es el diálogo que está entablando en este momento el Gobierno Nacional con el Comité del Paro, con los que hacen parte del paro. Aquí yo haría un llamado también a las personas que están en la mesa de trabajo en este momento allá en la W y que están defendiendo el paro, y yo les diría lo siguiente, y es que aquí tenemos que ser conscientes de que tiene que haber unas soluciones a corto, mediano y largo plazo, y no podemos simplemente llegar con un listado de peticiones y pensar que de la noche a la mañana se van a solucionar. Este es un gobierno, el gobierno del presidente Duque es un gobierno que está abierto al diálogo, que ha reconocido la protesta pacífica, que ha reconocido que se quiere sentar con las personas que están en este momento haciendo unas solicitudes legítimas al gobierno nacional, pero tampoco podemos nosotros desconocer que es que veníamos de 8 años en los cuales, por un lado, el gobierno decía cada vez que había un paro que ese tal paro no existe, desconocía los paros, por otro lado, le vendió al país la idea de que una vez se firmara la paz, esto iba a ser como los cuentos de las princesas donde vivieron felices y comieron perdices, y entonces toda la ciudadanía estaba expectante de que apenas llegara el nuevo gobierno ya esto iba a ser color de rosa, y resulta que aquí hay dificultades muy grandes. Entonces mi invitación es, por un lado, a que tenemos que ser conscientes que el país afronta unas dificultades desde el punto de vista económico, y esas dificultades desde el punto de vista económico tenemos que nosotros plantearlas en las soluciones y diferirlas en el tiempo, para que no llamemos tampoco a engaños ni tampoco pretendamos que de la noche a la mañana vamos a solucionar todos estos problemas. Y en segundo lugar, también que estas solicitudes que se pretenden hacer, hay que ser también conscientes que unas pueden ser resueltas desde el Ejecutivo, pero otras también requieren unos proyectos de ley. Aquí en el Congreso de la República, por ejemplo, como hablaba el senador José Obdulio Gaviria, se está tramitando la Ley de Crecimiento Económico, una ley muy importante para el país que, de no aprobarse de aquí al 31 de diciembre, va a generar serias dificultades. Que es una de las que no les gusta a los del comité. La reforma tributaria es de iniciativa gubernamental, eso quiere decir que la radicó el gobierno y que él mismo la puede retirar, así que sí podría ser uno de los temas. Sí, pero hay que ser conscientes, esa reforma tributaria, como tú la quieres llamar, o ley de crecimiento económico, como está denominada por el gobierno, se cayó en la Corte por vicios de procedimientos, no fue por otra razón diferente, y por lo mismo lo que hay que hacer, y por lo mismo la Corte dijo, venga, esta ley va hasta el 31 de diciembre para no colapsar el país, pero a partir del 1 de enero necesitamos de esa ley para que pueda seguir funcionando el Estado, y adicionalmente para que muchas empresas que están fundando o que con base en esta ley es que han podido generar sus proyecciones económicas para los próximos años puedan realmente llegar a sus objetivos desde el punto de vista financiero. Ricardo Ferro, permítame un momento, 12 del mediodía, 52 minutos, ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos concretar pues posibilidades de retomar este diálogo esta tarde, como lo ha dicho pues los voceros del Comité del Paro que están dispuestos a sentarse a hablar nuevamente. Doctor Diego Molano, vocero del gobierno, entonces, finalmente, ¿el vocero sigue siendo usted? Porque se generó un cortocircuito con lo que dijo la ministra del Interior acerca de no pudieron y sobre estas motivaciones del paro. ¿Sigue siendo usted el vocero del gobierno? Lo que es claro es que la voluntad del presidente Duque es mantener una conversación nacional que permita encontrar soluciones a los problemas del país, en donde participen el grupo del paro, otros sectores que están inconformes y una ciudadanía mayoría silenciosa que quiere expresarse también. Nos sentamos esta tarde con el Comité del Paro para encontrar mecanismos para que... Entonces ustedes van esta tarde. Mesa, que nos citen inmediatamente y vamos. Perfecto. Vamos a hablar en ese sentido. Y no fue una particular advertencia, diría yo, un tema de que deberían evaluar la posibilidad de suspender el paro, iniciar este diálogo y dedicarnos a resolver esos problemas que se están discutiendo. Pues eso lo hablarán hoy, esta tarde, para mirar, pero entonces ya hay una buena noticia que esta tarde, si ustedes lo citan, entonces apenas ellos salgan aquí de la reunión se ponen de acuerdo y se pueden pues reactivar estas negociaciones. Una pregunta final, doctor Diego Molano, ¿se equivocó la ministra del Interior? Usted me dice, bueno, pregúntele a ella, pero esto es un mensaje también del gobierno. Ella, al decir no pudieron, sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad y que era una estrategia para derrocar al gobierno. Esto fue de una frase similar a ese tal paro no existe. Esto es lo que le están diciendo también en redes sociales y algunos de los comités del paro. Doctor Diego Molano.
No, el presidente Duque ha manifestado que tiene la disposición de conversación a amplios sectores de la vida nacional, reconoce que este diálogo debe ser humilde, que este diálogo debe ser sincero y ese es el propósito que tenemos. Yo me imagino que la ministra se refería a que no pudieron fue con los actos de vandalismo, que pretendían destruir por parte de unos grupos y otros sectores políticos que están instrumentalizando, pero que aquí se ha reconocido la protesta, se le ha dado protección y hemos establecido los no se le ha dado ninguna de protección a la conversación con protesta. ellos. O sea, doctor Molano, o sea que el presidente desautoriza a la ministra del Interior con este hashtag y que es tendencia. Lo fundamental es que aquí el presidente Duque ha mantenido la conversación, ha invitado a todos a participar en este proceso y esa es la instrucción que tenemos en todo el gobierno nacional. Pero Pues bueno, es el reflejo también de la Mulián. voluntad política, ¿no? Porque nos preguntamos entonces el Comité Nacional del Paro, ¿cuál es la voluntad política del gobierno si el ministerio más importante se pronuncia de esa manera? Y estamos claros en que Colombia no va a ser perdices ni nada de eso, pero pues también la voluntad política facilita mucho las cosas. Fuera de Toda cualquier... la voluntad política del presidente Duque para mantener la conversación, encontrar soluciones sin ultimátum. Sí, doctor Diego Molano, pues agradecemos su tiempo. Entonces, los voceros del paro quedan pendientes de su celular para que lo citen esta tarde. Salimos de aquí con una buena noticia, por lo menos que se vuelvan a sentar para reactivar este diálogo del paro. Gracias por haber estado aquí en la Diálogo W. y negociación. Yo quiero decir un elemento. Sí, vamos a ir cerrando entonces una conclusión final para que cada uno pueda hablar rápidamente. Jennifer, una frase muy corta. Yo creo que esto no es un ultimátum, pero sí es una regla básica de cualquier negociación y es que hay que dejar de decir mentiras. El gobierno incumplió los acuerdos pactados con los estudiantes, se puede probar objetivamente. E incluso Fitch Ratings dice que la ley de financiamiento reduce los ingresos fiscales del Estado. Así que no nos vengan a decir que esa es la salvación. Nosotros seguimos en nuestra movilización del 4 de diciembre e invitamos a todos los colombianos a respaldarla. Senador José Obdulio Gaviria, una conclusión final. Bueno, no se puede pensar nunca en ningún país que un paro sea una forma de vida y que eso deje legitimidad a quienes se arrogan el derecho a hablar a nombre de la sociedad. La sociedad está representada en el Congreso de la República y está representada. Sí, ya regresamos con el senador José Obdulio Gaviria, mientras que retomamos la comunicación. Nelson Alarcón, de FECO, de una frase final de conclusión. Bueno, la conclusión es que aquí se requiere la voluntad de las partes y vemos que el gobierno nacional no tiene ninguna voluntad porque no tiene una coordinación expresa tanto en sus voceros, en su ministra, el ministro del Interior y el presidente de la República y demás ministros. Nosotros tenemos una coordinación clara, precisa y concreta, es que estamos abiertos al diálogo, a la concertación y a la negociación sobre los puntos radicados en Palacio de Nariño. Ya se nos acaba el tiempo, pero quiero escucharlo rápidamente a cada uno. Cristian Reyes, estudiante de la UNES. Muy rápidamente, lo primero es que efectivamente la voluntad no es solo llamar al comité de paro, sino la voluntad pasa también por el respeto a las movilizaciones, pues porque lo que hemos sido efectivamente testigos las y los jóvenes de este país es que el gobierno lo que está haciendo es un llamado a generar violencia, han promulgado efectivamente los desórdenes que hemos tenido, el SMAT ha venido atacando y mucho más. Fabio Arias, de la CUT. Desde el comité nos quedamos con la esperanza de que el gobierno lo convoque. Lo dijimos desde el primer día del 21 de noviembre, lo ratificamos hoy. Queremos una negociación directa, gobierno, Comité Nacional de Paro. Representante Ricardo Ferro, del Centro Democrático. Ya nos están esperando, Andrea, que aquí haya un diálogo constructivo y que todos los que estamos participando de las decisiones que afectan al país sean en pro de soluciones y no buscando seguir distanciando al gobierno de las comunidades, de los diferentes sectores. Entonces mi invitación final a quienes promueven el paro es a que no vayan solamente con el problema, sino que vayan con las soluciones a las mesas de diálogo. Laura, gracias, representante Ricardo Ferro. Laura Rojas, representante de los grupos afrodescendientes. Nosotros opinamos que la voluntad política no se puede quedar en palabras, tiene que verse en acciones y por eso invitamos al gobierno nacional a que materialice sus acciones, a que tenga en cuenta que no puede seguir con la invisibilización de las poblaciones negras, que ya hemos denunciado muchas organizaciones negras, a que se pronuncie respecto a la crisis humanitaria que están viviendo las poblaciones negras, indígenas en departamentos como el Chocó, al cumplimiento de los acuerdos en los paros cívicos como el de Buenaventura, el paro cívico del Chocó, también a que sea consciente de que las poblaciones negras llevamos esperando más de 25 años, por ejemplo, la reglamentación de la Ley 70. Entonces, ¿dónde están las acciones del gobierno? Sí. Armando Uariyú, de la UNIC. Gracias por estar en la W.
En este país raro, nosotros solicitamos garantías a la vida del ser humano. Van 850 personas judicializadas y por lo tanto todos a la calle, periodistas, campesinos, raizales y comunicadores. Ya está el senador José Obdulio Gaviria, su conclusión, por favor. Que no se puede convertir en instituciones permanentes a los comités de paro, como se está intentando en Colombia. Ahí se están mencionando comités de paro de hace 2 y 3 años. Los comités de paro se tienen que convertir en comités de diálogo y los comités de diálogo generar políticas públicas que se llevarán al Congreso de la República o se dictarán mediante decretos del Ejecutivo. Sí, gracias por haber estado aquí en la W y finalmente Diógenes Orjuela de la CUT. Diálogo con el Comité Nacional de Paro totalmente separado del monólogo del presidente Duque. Numeral pudieron o no pudieron, tendencia 3, más de 2.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live y la noticia, pues por lo menos positiva, es que esta tarde entonces se reúne nuevamente el Comité del Paro con el gobierno para saber qué otras soluciones hay. Gracias por estar en la W, no se muevan, ya viene el doctor Peláez. En la W comenzó la Navidad.